Buenas noches, Dios los bendiga grandemente. Me ha tocado el privilegio el día de hoy de tener la posibilidad de pronto compartir un poco de conocimiento sobre la clase. La clase de hoy se titula El discípulo. Entonces vamos a aprender qué es el discípulo, cómo hacer un discipulado, ser realmente un discípulo. Encontramos en Mateo 28, capítulo 28, versículos 18 al 20, que es una cita bíblica que vamos a tomar de referencia para iniciar esta clase. Entonces, Mateo capítulo 28, versículo 18-20. Dice, Jesús les habló, se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué encontramos nosotros en estos versículos? Nos dice que tenemos que hacer discípulos para Dios, pero nosotros en este momento estamos empezando a caminar, empezando a gatear para poder empezar a caminar. Entonces vamos a ver cada paso a paso cómo podemos nosotros adquirir más conocimiento, cómo ser un buen discípulo para poder cumplir el mandato de nuestro Señor Jesucristo que nos dijo, id y hacer discípulos por todo el mundo, para poderle hablar con propiedad a nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos, nuestros familiares, aquellas personas que no creen en la palabra de Dios o aquellas mismas personas que dudan de nuestro cambio en la vida que hemos tenido. Entonces, todo eso vamos a irlo viendo a través de enseñanza sobre el discipulado, el discípulo. ¿Qué significa para ustedes la palabra discípulo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué sienten o qué se imaginan que es un discípulo? ¿Una qué? Una guía, enseñar. Puede ser. ¿Quién más tiene alguna idea? Sí. Como un mensajero. Bueno, alguien que sigue. Vamos más por el lado de la hermana que dijo alguien que sigue, porque un discípulo que está aprendiendo, correcto. Eso es lo que yo quiero que nosotros tengamos en cuenta y entendamos qué quiere decir un discípulo. El hecho de que uno inicie, sepa de la palabra de Dios, sepa de la Biblia, no quiere decir que ustedes se la saben todas. Todo el tiempo vamos a ir aprendiendo, conociendo. Bueno, en el diccionario encontramos el término persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. O sea que es una persona que aprende algo, una ciencia, un arte. Estamos en un diccionario normal. Tenemos otro significado que dice persona que sigue la opinión de una escuela, aun cuando viva en tiempos muy posteriores al de los maestros. ¿Por qué nos aclara eso? Porque muchas veces en unas escuelas o hay maestros que llevan una enseñanza y hoy en día todavía los siguen la enseñanza. Por ejemplo, el llamado padre de la psicología, Freud. Todavía la psicología es muy nombrado el nombre de él. Y todos los psicólogos siguen las enseñanzas que él dejó. Buenas o malas, las están siguiendo. Nuestro Señor Jesucristo era un maestro. Sus discípulos siguieron sus enseñanzas aún después de que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y que Él resucitó. Entonces, tener claro. Entonces, en conclusión, un discípulo es un alumno, un aprendiz.
Es un término usado para designar a Juan el Bautista y sobre todo a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa la palabra discípulo bíblicamente? Se refiere a las personas seguidoras de la misma religión, dogma o doctrina, donde siempre un maestro que les enseña una determinada doctrina y filosofía. Discípulo es el sinónimo de aprendiz, pero que lleva las enseñanzas bíblicas, no las enseñanzas del mundo. En este caso nosotros somos discípulos ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Llevamos son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, ¿dónde o quién recuerda un ejemplo de un discípulo que siguió a su maestro y siguió sus enseñanzas por mucho tiempo y luego cuando él falleció continuó con el legado de su maestro? ¿Se acuerdan? ¿De quién? ¿Quién? Antiguo Testamento. Bueno, Moisés, ¿a quién seguía? ¿O quién seguía a Moisés? ¿Ah? Josué a Moisés. También encontramos que el profeta Elías dejó a su discípulo que fue Eliseo. Y esa es la enseñanza que más encontramos nosotros, porque él le pidió una doble dote de lo que él tenía. Y en el Nuevo Testamento el ejemplo más visto es nuestro Señor Jesucristo y los 12 discípulos. ¿Sí o no? Aunque realmente nuestro Señor Jesucristo tenía muchos más discípulos o muchas personas que se llamaban o se hacían llamar discípulos. El problema es, yo me puedo hacer llamar discípulo, pero ¿realmente lo soy? Nosotros somos discípulos. Eso es lo que vamos a ver en nuestro corazón y vamos a entender si realmente somos discípulos o no somos discípulos, si seguimos la palabra de Dios o no la seguimos, si seguimos sus mandamientos. Esa es la intención que nosotros debemos entender. Un discípulo es un cristiano que está creciendo en conformidad con Cristo, haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Nosotros estamos creciendo con Cristo? ¿Hacemos la voluntad todo el tiempo? Amén, gloria a Dios que lo hacemos. Y el que no lo hace, entonces debe decir en el corazón, venga, yo me hago llamar discípulo, creo que soy discípulo, pero no estoy haciendo lo que nuestro Señor Jesucristo me ha mandado. No estoy amando a las demás personas, estoy lleno de odio, estoy lleno de rencor, me dejo llevar por muchas cosas que no son de Dios. Entonces, ¿seré un discípulo? Puede que sí, pero no es un buen discípulo, porque no está siguiendo las enseñanzas de su maestro. Es una persona que quiere un compromiso personal, porque usted se compromete con usted mismo, no con aparentarle a los demás que mire que yo voy, oro, saco un látigo, unas bolas, me golpeo y yo soy un gran discípulo. Porque realmente si nosotros mismos nos engañamos diciendo que somos buenos discípulos y hacemos cosas malas, no estamos llegando a ningún lado. No estamos siendo ese discípulo que está buscando de Dios. Debe ser un compromiso personal y permanente con Jesucristo en obediencia en la palabra de Dios, sometiéndonos bajo el control y la dirección del Espíritu Santo todo el tiempo. Porque cuando no nos sometemos bajo el control y la dirección del Espíritu Santo, empezamos a perder ese amor por la palabra de Dios, empezamos a perder ese amor por el prójimo, empezamos a perder ese amor por nosotros mismos. Porque hay muchas personas que inclusive piensan quitarse la vida por los problemas. Es porque dejan de quererse ellos mismos. No podemos juzgarlos a todos con el mismo rasero, medirlos. Pero la mayoría de las veces
han dejado de quererse, han dejado de estimarse, han dejado de valorar la vida y valorarse ellos como personas y a los seres queridos, y toman esa mala decisión. Entonces, debemos dejar que nos dirija el Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu Santo nos dirija, debemos tener unas condiciones, debemos seguir y hacer algo. Tenemos que alimentar el alma, el Espíritu Santo, para que llegue el Espíritu Santo y alimente esa alma, y el alma sea bendecida con la palabra de Dios. Con hacer eso que estamos haciendo, viniendo hoy a conocer más de la palabra de Dios, viniendo hoy a capacitarnos sobre Dios, sobre lo que dice la palabra de Dios. Un discípulo es aquel cristiano que ha logrado frutos a través del Evangelio y está trabajando en fortalecer su vida espiritual. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos logrado frutos? Yo creo que muy pocos. Pueden levantar la mano como la hermana que dice yo. Qué bendición, qué gran bendición. ¿Cuántos más nos hace falta traer personas, hablarle? ¿Cuánto nos da pena decirle al vecino? ¿Cuánto nos da pena decirle a nuestro mismo hermano, hermana, por miedo de que después no me vuelvan a hablar mis hermanos, por miedo de que me juzguen mis hermanos, mis familiares, mi mamá? De pronto mi mamá se pone brava conmigo si le digo, no, ¿cómo es que le dicen a uno casi siempre el aleluya? A este aleluya sí cansa. ¿Cuántos dejamos de hablarle a un alma? ¿Cuántas personas que están aquí, cuando alguien está enfermo, lo llama a que hable por usted o que ore? Pocos, porque como usted no le habla de Dios, Él no lo busca a usted, no busca de Dios en usted. Pero cuando usted habla de Dios, las personas lo buscan para que ore, para que le hable, para que le convenza y le dé el camino y la dirección. Eso hace parte de ser un buen discípulo. Entonces, si no estamos haciendo eso, si usted no lo está haciendo, yo no lo estoy haciendo, nosotros no lo estamos haciendo, debemos empezar a hacer ese trabajo, hablar, comunicar, hacer entender la palabra de Dios. Hay unas condiciones para el crecimiento de un cristiano. La primera condición que tenemos es tener entendimiento de su fe. El Espíritu Santo ha prometido ser el maestro, la guía de aquel que busca conocer de la palabra de Dios, que es lo que les he venido diciendo, sobre las cosas más profundas de Dios. Igualmente es necesario para nuestro vivir diario y entendimiento de la fe que hemos sido llamados. Entonces, nosotros hacemos eso, buscamos fortalecer nuestra fe, creemos con fe plena sobre la palabra de Dios, creemos que cuando estamos enfermos nos descargamos en Dios. Yo creo que la fe de nosotros, como dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a la montaña, muévete. ¿Cuántas montañas se moverían si de verdad hubiera esa fe? Pero nos falta la fe, a todos, porque al primer problema nos ahogamos, nos caemos y entramos en un vaso de agua. Para nosotros es un mar de problemas, y por dejar de confiarle ese problema a Dios, de tener fe de que Él nos va a dar la solución, de tener fe, de buscar de Dios, porque es que es una gran diferencia dejar hacer y dejar pasar a tener fe. Porque yo no puedo dejar hacer y dejar que todo pase, pero sí debo tener fe en Dios, buscar en Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 al 16, nos dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído,
Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9 al 14. ¿Ya? Bueno, entonces, amén. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bonita esa promesa. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual goza todas las cosas, pero el que no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Qué le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Muchos de nosotros, cuando creemos, cuando tenemos fe, ¿no se burlan de nosotros allá afuera? No dicen, venga, pero que ustedes son locos. Allá los aleluya, están locos, están gritando, están cantando. Pero es que ellos no conocen lo espiritual, no conocen las cosas de nuestro Señor. Entonces por ello ellos no entienden. Antes se burlan, hacen burlas en contra de cosas del Señor, y da pena, da vergüenza y da tristeza con ellos, porque el castigo de burlarse de Dios es peor que cualquier cosa. Entonces yo trato de evitarlos para que no cometan ellos el pecado en contra de ellos mismos, porque es una maldición que se echan. Tenemos la segunda condición del crecimiento de un cristiano: practicar el devocional, escudriñar la palabra de Dios. ¿Qué creen ustedes que es practicar el devocional, escudriñar la palabra de Dios? ¿Cuántos hacen su devocional en la casa? ¿Leen la Biblia? ¿Cantan? ¿Alabanzas? ¿Se instruyen de la palabra de Dios? Hoy en día que hay tantos avances tecnológicos que a veces simplemente es colocar una aplicación y le empieza a leer y explicar muchas cosas de la Biblia. Reunirse en familia. Yo me acuerdo cuando yo era pequeñito, mi abuelita todas las noches a las 8 de la noche nos reuníamos todos alrededor de la cama de ella y era a orar, a leer la Biblia y a cantar cánticos y alabanzas del Señor. Hoy en día todos esos coritos me acuerdo yo, ya no los cantan, pero es algo que me quedó a mí y yo traté de implantárselo o sembrarle esa semilla a mis hijas, y mis hijas se saben esos coritos que ya nadie canta, pero son cosas bonitas que unen a la familia, unen. Pero es importante escudriñar, porque si escudriñamos y aprendemos más de la palabra de Dios, mañana nos van a decir algo de la palabra de Dios y nosotros sabemos dónde buscarla. Sabemos si esa persona nos está hablando de la palabra de Dios o nos está engañando, nos está diciendo mentiras. Entonces es importante que nosotros escudriñemos la palabra de Dios para conocer sobre ella. Así entendemos más. Congregarse en una iglesia de sana doctrina es importante. ¿Por qué creen que congregarse es importante?
Es correcto, porque es donde nosotros realmente conseguimos el alimento espiritual. Porque muchas veces nosotros hacemos el devocional, pero ¿tenemos el conocimiento? No tenemos el conocimiento, sino ¿dónde vamos a buscar el conocimiento? En la iglesia, porque allá está el pastor que ha estudiado la palabra de Dios mucho más que nosotros, y él nos puede dar ese pan de vida, ese pan de vida a nuestro espíritu, para crecer espiritualmente y crecer como personas. Nos dice en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándolos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, estamos cerca del fin del mundo, estamos cerca de todo lo que está pasando. Mire todo lo que está pasando en Colombia, mire lo que está pasando por allá en Ucrania. Yo ya llevo como casi 20 días sin ver noticias. Yo no he vuelto a ver noticias, no he vuelto a ver... A mí me gusta mucho escuchar las noticias, la radio, porque uno se informa qué pasa en Colombia, en el mundo, es importante. Pero yo me cansé porque todo es política. Y usted lo cambia un noticiero, y este noticiero es de este político, este es de este otro. Entonces ya no me dan noticias, sino lo que me dan es campaña política. Y yo lo que yo quiero es conocer, entonces dejé de ver noticias. Pero es importante. Pero entonces todo eso que está pasando, y todavía no buscamos de Dios, no buscamos ir a la iglesia. Hay gente que dice, yo ya no voy a la iglesia porque yo leo la palabra de Dios y es suficiente. No es suficiente. Dios lo manda. En Hebreo nos dice. Continuamos con las condiciones. La tercera condición para el crecimiento de un cristiano: ser instruidos en la palabra de Dios. Radica en que las personas puedan ser instruidas, enseñados, redarguidos por la enseñanza de Dios. Para ustedes, ¿qué es ser redarguidos? ¿Qué creen ustedes que significa ese término? Porque está escrito en la Biblia, pero muchos lo leemos, lo leen, lo dicen, pero no tienen idea qué es ser redarguido. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Recargados? ¿Cómo así recargados? Repotenciados. Bueno, redarguido viene con... ¿Cómo? Viene cuando somos confrontados por la misma palabra de Dios con lo que estamos haciendo mal en nuestra vida. Como ser nosotros enfrentados en que, venga, Dios dice esto, pero yo estoy haciendo lo contrario. Eso es realmente ser redarguido. Entonces, es importante ser instruidos en la palabra de Dios para uno poder aprender qué es lo bueno, qué es lo malo, con conocimiento de la Biblia. No con conocimiento de lo que diga, venga, el hermano Jorge diga, que lo que diga tal persona o lo que diga el hermanito tal. No, es con lo que diga la palabra de Dios, del Señor. Eso nos trae libertad a las almas. Cuando realmente somos confrontados por la instrucción de la palabra de Dios, se caen los pesos, se caen los dolores, se caen todas esas cosas que nos están haciendo daño. Condiciones para el crecimiento de un cristiano: obedecer a la palabra de Dios y aplicarla a la vida diaria. ¿Quiere vivir en integridad? ¿Quiere vivir en integridad? Obedezca la palabra de Dios y aplíquela en su vida. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, la aplicamos en nuestra vida, empezamos a vivir en obediencia, en integridad, a crecer como personas, a crecer. Cuando nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento empieza a caer. Hay personas que se alejan de la palabra de Dios, económicamente siguen creciendo, pero espiritualmente están decayendo y están
llegando a un momento en que hay gente que tiene tanta plata, que lo único que tiene es plata. Pero no tiene a Dios en su corazón. No sabe ni qué hacer con la plata. Hay mucho rico que se va para África a donar millones. Y hacen instituciones de donación, aunque eso es un negocio donar. Porque si usted donan, le descuentan en los impuestos. Pero lo único que encuentran ellos para poder calmar esa ansiedad, ese problema que ellos tienen es donar. Pero no es buscar a Dios, porque en su alma no han buscado de Dios, no han buscado la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo Samuel en 1 Samuel 15:22? Nos dijo lo siguiente: Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se le obedezca lo que Él dice? ¿Qué piensan ustedes? Obedecer lo que Él dice. Porque cuando no obedecemos lo que en la palabra de Dios está, estamos pecando. Podemos hacer lo que sea, pero seguimos en lo mismo. Por ahí había un dicho antiguo en el catolicismo que decía: el que reza y peca empata. ¿Sí o no? Eso viene de las abuelitas. El que reza, peca, empata. Pero muchas de esas cosas vienen de una tradición antigua, que se pagaban dádivas en la Iglesia Católica. Estamos hablando de muchos años atrás, para poder llegar al cielo. Y el que tenía plata, más dádivas pagaba. Pero iba y pecaba y pagaba dádivas. Y se iba para el cielo, no importa. Pero estaban totalmente errados. Hoy en día eso se acabó, ¿cierto? Se hace de otra forma. Hay gente que va y reza, va y dice: me confieso, bien sea en el catolicismo, o dice: Dios mío, perdóname. Pero ¿qué saco yo con pedirle perdón a Dios? Ofrecer holocausto, ofrecer un ayuno, pero en mi corazón de verdad me arrepentí. Entonces, esa es parte de las condiciones del crecimiento de nosotros como cristianos, como discípulos. ¿Qué características encontramos en un discípulo? El discípulo es un seguidor. Él sigue a Jesús, él sigue la palabra de Dios, se entrega de vida, obediencia, devoción, con amor, no por obligación, no porque le toca, sino porque le nace. Eso es un seguidor. Esas son características de un discípulo, ser un seguidor, pero hacerlo por amor a Dios, como lo hicieron los discípulos con nuestro Señor Jesucristo. Habían pescadores, dejaron de pescar. Había médico, había gente, dejó de hacer lo que estaba haciendo y lo hizo por seguir a nuestro Señor Jesucristo, porque mayor son las recompensas del cielo que lo que nosotros vamos a recibir acá. Y eso es lo que debemos tener claro en nuestra vida. Porque en Marcos 8:34, si quieren escriban la cita, yo la leo así para que la tengan en cuenta. Dice: luego llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuántos hemos tomado nuestra cruz y seguimos? Pensémoslo, ¿lo estamos haciendo? Vamos a ver. Otra característica: el discípulo debe renunciar a todo. En Mateo 19:21 le dijo Jesús a un rico que se le acercó: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. ¿Ustedes creen que el rico lo hizo? Se entristeció en su corazón y no fue capaz de hacerlo, porque su amor no estaba en seguir a nuestro Señor Jesucristo, no estaba en seguir la palabra, sino su amor estaba ¿en quién? En el dinero, en sus posesiones,
en lo que tenía. Entonces, es importante renunciar a todo, pero con amor sincero. En Lucas 14:32, así también cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo, le dijo nuestro Señor Jesucristo. Jesús les dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Si nosotros damos con amor, tenemos tesoros en el cielo. Pero si la gente da, porque es que yo voy a dar para tener tesoros en el cielo, ¿usted cree que va a tener tesoros en el cielo? Yo creo que no, porque no es amor, es interés lo que tiene. Entonces no está cumpliendo y no está siendo un discípulo. El discípulo debe negarse a sí mismo, negar lo que es uno, renunciar a la carne, renunciar al mundo y seguir a Cristo. Cuando nosotros renunciamos a la carne, renunciamos a todos esos placeres, empezamos a seguir a nuestro Señor Jesucristo, empezamos a seguir la palabra de Dios, empezamos a prosperar espiritualmente. Cuando hablamos de prosperar, yo no estoy hablando económicamente, porque cuando nosotros buscamos prosperar económicamente y no espiritualmente, la economía va y viene, pero lo espiritual es algo que es lo que nos va a dar frutos en la eternidad. Si nosotros espiritualmente progresamos, la economía vendrá como añadidura y se darán de cuenta cómo les llega todo en su momento. En Mateo 16:24, a sus discípulos Jesús les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Otra característica que el discípulo tiene es, el discípulo obedece a Dios en todo. Es allí donde todo tiene que comenzar para nosotros, en la obediencia a Dios en todo, en la obediencia en la palabra de Dios, en la obediencia en lo que debemos hacer, en querernos los unos a los otros, porque Dios es el dueño de todo. Y si Él es el dueño de todo, si nosotros somos sus hijos, ¿somos qué? Coherederos de esa bendición. Pero primero tenemos que tener en nuestro corazón ese corazón de obediencia real hacia Dios. Si nosotros no somos obedientes, si nosotros no obedecemos a nuestros padres, si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, si no obedecemos al pastor, si no obedecemos la guía espiritual que tenemos, entonces ¿cómo queremos nosotros que nuestros hijos nos obedezcan? ¿Cómo queremos que ellos nos sigan a nosotros si somos un mal ejemplo? El discípulo debe ser un hacedor, es otra característica. Un hacedor. O sea que el discípulo debe llevar frutos, ir en busca de los frutos, que fue lo que empecé hablando al principio con las hermanas que estaban acá, que levantaron la mano, dos que ya han llevado frutos, almas que hablan, que no les da vergüenza hablar, que no les da miedo decirle. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, pues es malo uno ponerse de ejemplo, pero yo era pequeño y ahí me decían, dibuje la Virgen María. Yo decía, profesora, yo no la conocí. Y es lo que me han enseñado en la casa y no la voy a dibujar, porque va en contra de mis principios. ¿Cómo así? No es que yo soy cristiano, yo no soy católico. Entonces desde ahí yo ya estaba dándole el mensaje a mis profesores. Yo ya les estaba diciendo, no estaba negando a nuestro Señor Jesucristo, estaba dándoles a ellos como que ese lineamiento de mi vida que yo estaba siguiendo, que yo creía en Dios y que no me iba a dejar engañar. Jesús hace varias declaraciones en las cuales declara ser la vida, la verdad,
el camino, la puerta, el pastor, y ahora nos dice que Él es la vid, que es la planta que produce la uva, que es la bendición de nuestras vidas. Entonces está en nosotros tomar de ese fruto. Características de un discípulo: tenemos: yo soy la verdad, la verdadera, y mi Padre es el labrador. En Juan 15, 1 y 18 nos dice. Siguiente característica: el discípulo es alguien que lleva la cruz. Que lleva la cruz. Tomar la cruz de Jesús es sufrir desaires, presiones, burlas, rechazos, a veces de nuestros familiares, porque somos cristianos. Porque a veces uno le dice a un familiar: venga, no es que está mal tomar, pero no tome porque se está haciendo daño a usted. No se emborrache a perder el conocimiento porque usted está destruyendo su hogar, usted está destruyendo su familia. Entonces muchas veces ese familiar se vuelve su enemigo. Ese familiar le empieza a coger odio a usted y le dice: es que usted se cree más que yo. Y uno le dice: yo no soy más que usted, yo vengo a servirle, y si yo quiero servirle le estoy dando un buen consejo para que usted salga adelante. Porque es importante hacerle ver a veces a las personas los errores. A veces lo rechazan a uno, pero el tiempo siempre le muestra a uno si tiene o no tiene la razón. Bueno, entonces, ¿qué es el discipulado? Transferencia de vida, que es el proceso educativo espiritual cuya finalidad es que los hombres piensen y vivan como Cristo y que le obedezcan. Entonces, el discipulado es una transferencia de vida en un proceso educativo espiritual, donde la intención es que el discípulo, que somos nosotros, entendamos cuál es la finalidad. Debemos pensar, vivir, sentir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, discipular es transmitir la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a las demás personas, pero con la Biblia, no juzgándolos. Es transmitir el conocimiento acerca de Cristo. Y también a través de nuestra vida, de nuestro estilo de vida. Cuando la gente ve el estilo de vida que usted tiene, que usted ha cambiado, que usted es una mejor persona, la gente, ¿qué hace? Quiere seguirlo. Porque la gente no quiere seguir el que está borracho, el que está sin plata, el que está ya tirado en mal vestido. No lo quiere seguir, créame. Quieren seguir a veces la rumba, las no sé qué, pero cuando llegan los problemas, ¿qué hacen? Se van a un lado. Sino un estilo de vida basado en la fe y en lo revelado por Dios a través de su palabra, llevar frutos espirituales para que la vida cristiana en una vida de producción y no de esterilidad. Cuando se discipula es que nosotros debemos llevar una vida de producir personas para Cristo, personas que escuchen la palabra de Dios, personas que sigan, no ser estériles y simplemente no hablarle a alguien porque me da pena, porque me da miedo decirle: ay, es que si yo le digo de la palabra de Dios, entonces esa persona no me va a querer, no me va a volver a hablar, no me va a hacer el favor. Entonces nos da miedo hablar. Es una relación en el discipulado hay una relación entre el maestro y el alumno basado en el modelo de Cristo y sus discípulos.
Hacer que los discípulos se capaciten para que estos mismos a su vez puedan adiestrar y enseñar a otros discípulos. Es importante. Transmitir a otra persona no solo el conocimiento acerca de Cristo, sino el estilo de vida. Llevar frutos espirituales para que la vida cristiana sea una vida de reproducción. El discipular debe ser el objetivo. ¿Y cómo se hace ese objetivo? Un plan ordenado, y en ese plan ordenado se debe contar con un programa de instrucción, un programa de capacitación ordenado, debidamente llevado para las personas entiendan, que sea lógico, ordenado y que vaya con dirección. Un curso como el que están haciendo ustedes. Empeño y entusiasmo. Debe existir las ganas de servir, ánimo, entusiasmo, voluntad de servir al Señor. Hacer las cosas porque le nace a uno, porque quiere, no porque le toca. No es que me tocó servir, no es que me tocó ir allá, o es que me tocó, no. Es porque de verdad a usted le nace venir a darle tiempo de su vida. Si vamos a hablar de los diezmos, de las ofrendas, yo le pregunto, ¿cuánto tiempo le da Dios a usted diario? 24 horas. De esas 24 horas, ¿cuánto le da usted al Señor? ¿Cuánto le estamos dando nosotros al Señor? ¿Le estamos dando tiempo al Señor? ¿Le estamos dedicando tiempo al Señor de esas 24 horas para alabarlo, glorificarlo, para servirle a Dios? Bien por los que lo están haciendo, y los que no, tenemos que empezar a hacerlo. Tenemos que empezar y despertar y decir, venga, pellizcarme, estoy vivo, uy sí, tengo que hacer las cosas con amor y buscar servir al Señor. Hay una lucha constante, entrega total para servir a Dios, lucha contra el enemigo, esfuerzo por cumplir y obedecer la palabra de Dios. Cuando usted empieza a servir, cuando usted empieza a darle al Señor, empiezan esos problemas en su casa, empiezan esos problemas en su hogar, empiezan esos problemas en el trabajo, empiezan los problemas con el vecino, que es que venga vecina, aleluya, venga no sé qué, empiezan a burlarse de usted. Entonces ahí es donde usted debe sacar su casta. No su casta es quítase la camisa y venga, ¿cuántos son? Porque no estamos haciendo nada. Es demostrarle que hemos cambiado como personas. A mí me han sacado la piedra y yo no soy santo, yo cometo errores. A mí una vez un señor se me paró y me dijo, ¿y qué? ¿Cómo es que no sé qué? Yo le dije, ¿qué hermano? Dios lo bendiga. Yo en el carro ahí, el man a meterme la mano a pegarme. Yo le dije, Dios lo bendiga, hermano. Es que no cabe en la calle. Y yo le dije, no, es que usted que está en la mitad de la carretera. El andén es para las personas, la carretera es para los carros. Y hay otro carro ahí, me cerró la vía. Simplemente le pité, no era más, disculpe. Dios lo bendiga. ¿Ah? En mi corazón, ¿qué hice? Bajarlo diciéndole eso. Porque debo hacerlo. Pues dijo, donde este señor me meta la mano, pues desafortunadamente me tendré que defender. Me tocará cambiar de vidrio, decía yo. Pero está mal. Porque entonces, ¿qué ejemplo estoy dando yo? Sino que ya uno está automatizado de las reacciones de algunas cosas. Entonces, es lo que nosotros debemos pensar. Porque una respuesta violenta con otra respuesta violenta genera una pelea más violenta. Pierden dos, los que pelean. Los dos que pelean pierden. En Josué capítulo 1, versículo 9 nos dice, mire que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, en esos momentos de prueba, en esos momentos que necesitamos de Dios, acordémonos de la palabra de Dios. No debemos temer ni desmayarnos, porque siempre va a estar nuestro Señor Jesucristo con nosotros.
Esperanza en una victoria final. Es el otro objetivo. La obediencia, la fe, la guerra en el Señor permite alcanzar la victoria sobre el enemigo. Cuando nosotros tenemos esa esperanza puesta en nuestro Señor Jesucristo, cualquier prueba que tengamos, cualquier problema que venga, nosotros como discípulos, ¿qué vamos a tener? Vamos a ganar, vamos a salir victoriosos y en Cristo Señor vamos a salir hacia adelante, para salir adelante como buenos discípulos de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.